Hola, alumnos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Ok, ya estamos en la parte final, alumnos. Así que, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Vamos a ver varios ejercicios que incluyen tablas y tablas dinámicas. Sin embargo, el gran final ya queda para ustedes, que va a ser el último ejercicio en el cual solo les voy a ayudar con una de las tablas y una gráfica, y la parte final sería la parte en la que ustedes concluyen el ejercicio con dos tablas dinámicas adicionales y dos gráficas correspondientes a cada tabla, ¿sí? Así que no se preocupen, alumnos. Hoy mismo subo todo este video en el que vamos a estar viendo todas las prácticas de hoy. Son prácticas bastante sencillas, entonces no se preocupen por eso. Y les recuerdo también que hasta el día 10 está abierto el examen de sistemas de información, ¿sí? Recuerden que el examen tiene, bueno, tienen como plazo para hacerlo 1 hora, pero tienen la opción de dos oportunidades, ¿sí, muchachos? Hasta el momento he estado viendo y aparentemente les ha estado yendo muy bien en ese examen, ¿sí? ¿Dudas o preguntas que tengan, alumnos? ¿Dudas o preguntas del proyecto final? Ahí va, ahí vamos a ver. Ok, me parece muy bien. Bueno, ok, no se preocupen. Sé que lo van a hacer muy bien. No, Ok, profe, aguántenme tantito, dejen comienzo a compartir la sesión de hoy. profe, Mande. ahí en la tabla que nos mandó de ejercicios, fórmulas y rangos, hay dos columnas que están ocultas. ¿Esas se tienen que desocultar? eh, según recuerdo, sí hay que ocultar esas columnas para que ustedes puedan mandar ya la información impresa en PDF. Sí me está hablando de esa práctica, ¿verdad? Sí, pero no. Haga de cuenta que en las 7, 8 y 9 están ocultas. 8 y 9. No sé si hay que desocultarlas o trabajar así. Yo podría sugerirle que las oculte. Sería, bueno, desde mi punto de vista sería menos trabajo. Ah, ok, es que ya la desocultamos. Ajá, sí, sí, sí. Ok, Y bueno, ahora ya no hay 10 estudiantes, ya son 11. ok, entiendo. Bueno, ok, ¿alguna otra duda, muchachos? Bueno, ¿No? está bien así. ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces vámonos tranquilitos con esto. Comienzo la parte de compartir primero la página del aula virtual para que vean cuál va a ser. Ok, está aquí. Ok. Ya al fin estamos aquí en semana 11. ¿Ya se ve la pantalla, muchachos? ¿Ya se ve la página? Sí. Ok, ahora bien, aunque se ve que son muchas, en realidad son prácticas bastante pequeñas, entonces voy a irme despacito mostrándoles todo lo que sea necesario de estas prácticas. Y la última es esta que está aquí abajo, que dice ejercicio tabla dinámica, guía de tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, iniciamos con esta que es ejercicio tabla Microsoft Excel, ¿sí? Ahí en la práctica es solamente del uso de una tabla, pero me interesa que chequen más a fondo qué es eso llamado referencia estructurada. Para hacer esta práctica, primero hay que bajar el archivo. Detengo la parte de compartir pantalla para que en este caso ya abra el archivo de Excel. Comparto de nuevo la pantalla, ahora en Excel, para que lo vean hacia detalle. Ok. Tenemos en pantalla una hoja de cálculo que tiene insertada una tabla de datos en la cual
tenemos los campos número, nombre, puesto, salario, bono, ICR y salario neto, ¿sí? Si se fijan aquí al ladito hay un comentario que dice, realice las fórmulas de acuerdo al manual de tablas dinámicas, páginas 21 a 22, pero no se preocupen, muchachos, eso viene incluido en la última práctica, lo único que estamos haciendo es adelantándonos, ¿sí? Adelantándonos, pero yendo a lo más básico. Para que hablemos de tablas dinámicas, primero tenemos que hablar de tablas, ¿sí? Entonces, tenemos la siguiente tabla, voy a hacer zoom para que se vea. Yo en este caso voy a quitar el comentario para que no nos estorbe la vista. Tenemos entonces una tabla, una tabla es un objeto que se inserta en Excel. La tabla, salud, me permite manipular información de manera más sencilla. Y entonces el primer ejemplo que vamos a hacer es lo siguiente. Dejen nada más escribo aquí algo rápido. Ajá. A ver, permítanme, sí. El salario es mayor a 10,000. Entonces, coma, bono será 4%. Coma, a ver, coma, ajá, coma. En caso contrario, será solo de 2%. ¿Ok? Detengo tantito para que vean el planteamiento de la fórmula que vamos a hacer. Vamos a hacer una columna calculada, pero en base a esta fórmula, la de bono. Ok, ¿se ve en pantalla el planteamiento, muchachos? Sí. Ok, vamos a ver cómo se hace una columna calculada en una tabla. El planteamiento es este. Eh, si el empleado recibe un salario mayor a 10,000 pesos, va a obtener un bono del 4% de dicho salario que percibe. Sin embargo, si no es mayor a 10,000, lo que va a pasar es que el bono solamente será del 2%. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro el planteamiento de la fórmula, muchachos? ¿Sí? Sí. Ok. Volvemos entonces a Excel y comienza la edición de la fórmula y en un momento la pongo en pantalla para que ustedes la vean también, ¿sí? Ok. ¿Está bien así el Zoom, muchachos? ¿Necesitan que le suba un poquito más? Y un poquito, ¿Un poquito más? Sale, pues. Ahí está bueno. échale tres más, por favor. Ok, Más. un poco Ah, más. Ok. así no. Ok. En la tabla estoy ubicado en la celda E2, pero han de saber que ya siendo una tabla, este rango de celdas ya lo reconoce por nombres de columna y eso lo van a ver en un momento. Para esta fórmula, para la de bono, voy a iniciar con el símbolo de igual. Sabemos que vamos a ocupar la función sí, pero noten qué es lo que va a pasar a continuación. Cuando yo selecciono el primer elemento de la columna salario, noten que aparece una referencia diferente a lo que hemos ocupado de referencias relativas, absolutas y mixtas. Esta referencia se le conoce como referencia estructurada y refiere a que estoy seleccionando todos los elementos de la columna D, en este caso que recibe el nombre de salario, ¿sí? Salvo eso, hago lo mismo que haría con una fórmula normal, que sería en este caso mayor 10,000. Y ahí tengo mi prueba lógica. ¿Sí hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí. Ok, ahora. Si es mayor a 10,000, mi acción verdadera va a ser salario por 4%, ¿sí? Ahora, aprovechando que solamente tengo dos opciones, que son o el salario es mayor a 10,000 o no lo es, yo pongo aquí
una coma para configurar la opción cuando el valor es falso. Cuando es falso, voy a poner lo siguiente que sería salario por 2% y cierro paréntesis. Órale, así me escucho, válgame. Ok, permítanme un momento. Ok. Ya que tengo toda la fórmula, cuando yo dé enter, vean qué es lo que va a pasar. A diferencia de los, de lo que hemos trabajado con rangos, de celdas, en una columna calculada, automáticamente la tabla copia toda la fórmula. Dejen nada más la pongo en pantalla de nuevo para que vean cómo luce. Aguántenme tantitito. Ajá. Ok. Aguántenme tantitito. Ahí va. Ahí va. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla la fórmula? ¿Sí? Esta fue la fórmula que ocupamos para calcular. Creo que se está duplicando el micrófono, pero bueno, no importa. Fue la fórmula que ocupamos para calcular el bono que iba a ser de 4 o de 2%, ¿sí? ¿Hasta ahí todo queda claro, alumnos? Sí. Ok. Detengo, detengo esto y vuelvo a la hoja de Excel. Ok. Ya que estoy en la hoja de Excel, ahora lo que tengo que calcular, perdón, es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, que creo que ya la mayoría de ustedes deben de saber de qué se trata, es un impuesto que pagamos la gente que trabajamos. Ese impuesto son aportaciones que se van a servicios públicos, tales como salud, seguridad, y en algunos casos con algunos políticos, tal vez alguna residencia de cierto familiar o cosas de ese estilo. Pero bueno, ¿quién soy yo para andar difamando gente, verdad? Entonces, vamos a calcular de una vez dicho impuesto. ¿Cómo le vamos a hacer? Tecleamos igual, selecciono salario y aquí lo que voy a hacer es multiplicar directamente por 16%, ¿sí? Doy enter y esta sería la deducción que nos hacen de dicho impuesto considerando los salarios que tenemos aquí en esta tabla, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda sobre esta fórmula, muchachos? No. Ok. Y entonces viene la parte final para pasar a otro tema que sería ya calcular el salario neto. Salario neto, ¿cómo lo vamos a calcular? Va a ser en este caso salario más bono menos ICR, ¿sí? Ahora bien, inicio con el simbolito de igual, selecciono salario, pongo mi operador de suma, le sumamos el bono y le restamos el ICR, ¿sí? Por lo tanto, cuando doy Enter, se crea otra columna autocalculada que va a contener la fórmula y en la fórmula están ya el salario neto de cada trabajador. Ahora, para finalizar esta práctica con una tabla, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Me voy al botón de filtro de salario neto y selecciono que ordene de mayor a menor. ¿Para qué? Para que en este caso me quede claro cuáles son los trabajadores que reciben mayor salario neto y cuáles son los que reciben menor salario neto. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta con esta práctica, muchachos? Hay que cambiarle el nombre. No, no, no se le cambia el nombre. Ustedes cuando hagan la práctica, simplemente asegúrense de guardar el archivo. Guardamos el archivo y entonces, lo único que van a hacer es
suben este archivo con el mismo nombre a su cuenta en el aula virtual para que yo después lo califique. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No. Ok. Detengo esto un momento para irme a la siguiente práctica. Comparto ya. Estoy en semana 11, página ejercicio tablas dinámicas. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla, muchachos? Sí. Ok. En este ejercicio hay 3 archivos, son archivos chiquitos, entonces es solamente la función de esta práctica que ustedes sepan algunas características de la tabla dinámica, pero vamos a bajar todos los archivos. Salgo de la página, me voy directamente a Excel, comienzo a compartir Excel en este caso para que lo vean. Ok. Ahora, desde Excel, archivo, abrir, me voy a la carpeta donde descargué la información, TBL ejercicio 01, ¿sí? Le doy a abrir, activo la edición del archivo. Permítanme un momento, se detuvo un momento esta cosa. Ok. Perdón, una fallita técnica. ¿Ok? Se ve en pantalla la, la hoja de cálculo, muchachos. Ok. Antes de avanzar con el tema de insertar la tabla dinámica, ¿se acordarán ustedes de qué requisitos necesito para manejar tablas dinámicas? Ok. Recordemos el primer requisito para ocupar una tabla dinámica. Para ocupar una tabla dinámica, necesito que la información esté en una tabla, ¿sí? Ahora bien, no es obligatorio que siempre sea una tabla. Si yo no voy a ocupar tablas con tablas dinámicas, necesito que la información que vaya a ocupar esté ya correctamente ordenada y normalizada, es decir, que no haya registros vacíos o errores en la captura para que esto no repercute en la tabla dinámica. Nosotros, para estos ejemplos, siempre vamos a insertar una tabla. Yo en este caso me voy a cualquier zona de los encabezados de columna y ahí directamente, sin insertar tabla, me aparece el asistente para tablas, indico que mi tabla tiene encabezados. Si yo no pongo que mi tabla tiene encabezados, va a pasar esto, muchachos. Déjenles muestro qué es lo que pasa si yo no selecciono la opción de que no tiene encabezados. Si ustedes se dan cuenta, en este momento, Excel automáticamente me puso otra fila y en esa fila puso los datos columna 1, columna 2 y columna 3, ¿sí? Entonces, por favor, siempre que puedan, deshacemos esto, ¿ok? Siempre que vayan a crear una tabla, indiquen que su tabla sí tiene encabezados para que se la tome en cuenta y desde ahí comience a poner los encabezados de columna y puedan ya manejar de forma eficiente su información, ¿sí? Ok. Yo ya tengo una tabla, ¿sí? Ahora viene la siguiente parte. Recordemos que tenemos lo siguiente. Tenemos una cinta que se llama diseño, que esta aparece cuando estoy en la tabla. Si no estoy en la tabla, la cinta diseño desaparece, ¿sí? Pero yo tengo que estar en algún sitio de la tabla para que aparezca la cinta diseño y en diseño yo puedo
invocar al asistente de tablas dinámicas con el botón que se llama resumir con tabla dinámica, o bien puedo irme directamente a la cinta insertar y estando en la tabla, presiono el botón tabla dinámica. En cualquiera de las dos opciones que seleccionen, alumnos, va a aparecer la misma ventana. Si yo en este caso lo hago desde insertar, le doy clic al botón tabla dinámica, me aparece el asistente para crear tablas dinámicas, me indica desde qué tabla va a crearse la tabla dinámica, pero aquí voy a hacer un cambio, aquí voy a decirle que en la sección donde dice elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica, voy a decirle que lo quiero en esta misma hoja de cálculo, ¿sí? Aquí en ubicación, en esta cajita de texto tengo que indicarle una referencia de celda de esta hoja de cálculo. Yo en este caso voy a ponerlo aquí en la celda E11, ¿sí? Ahora bien, aquí abajito hay una casilla que dice, elija si quiere analizar varias tablas. Si voy a analizar varias tablas o si voy a ocupar alguna de las herramientas especiales que tiene la tabla de datos, tendría que seleccionar esta opción. Para este ejercicio no lo vamos a ocupar. Le voy a dar a aceptar y crea ya la tabla dinámica. ¿Sí la ven, muchachos? Tabla ¿Podría dinámica. repetir, por favor? ¿Puedo repetir, por favor? Claro que puedo repetir, por favor. Todo sea para mis amados alumnos, ¿sí? Dale, pues. Paso 1, estoy en la tabla normal, ¿sí? En la tabla de datos de Excel. Ahora bien, díganme, alumnos, ¿cómo creo la tabla dinámica? ¿Por diseño o por insertar? Insertar, ok. Tengo que estar en la tabla. Si no estoy en la tabla, no va a aparecer esa opción, ¿sí? Estoy en la tabla, me voy a insertar y en insertar le doy clic al botón tabla dinámica, ¿sí? Se selecciona automáticamente la tabla donde yo estoy ubicado. Ahora, tengo dos opciones. Puedo crear una nueva hoja de cálculo que tenga a su vez ya insertada la tabla dinámica o puedo poner la tabla dinámica como un objeto en la hoja de cálculo existente. Como había dicho, voy a seleccionar la opción de hoja de cálculo existente, ¿sí? Ahora, en la cajita de texto que dice ubicación, nada más está esperando que ustedes tecleen una referencia de celda o que le den clic con el mouse a alguna zona de la hoja de cálculo. Consejos, muchachos. Si van a insertar una hoja de cálculo, una tabla dinámica en una hoja de cálculo, asegúrense de que no haya datos u otras referencias que puedan estar estorbando a la creación de la tabla. Yo en este caso, yo sé que aquí en E11 no hay nada que me estorbe, por lo tanto selecciono E11 y ya. Para este ejercicio solamente le doy a aceptar. No voy a activar esta casilla que dice agregar estos datos al modelo de datos. Ya llegará el momento que lo ocupemos, ¿sí? Le doy nada más a aceptar y ahí se inserta el objeto tabla dinámica, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí. Sí. Ok, ahora, prestemos atención del lado derecho de la pantalla donde está el panel de campos de la tabla dinámica. El panel de campos es donde vienen todos los campos que incluyen la tabla o el rango de celda que hayamos seleccionado para poner nuestra tabla dinámica. Tenemos abajito una zona que es para crear filtros, otra para colocar la información en forma de columna, otra para colocar la información en forma de filas y una más que es el campo valores donde pongo ahí todos los datos numéricos de la tabla, tales como sumas, como operaciones de estadística o cosas de ese estilo. Es ahí donde se pone esa información, ¿sí? Ok. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Dejen subo tantito nada más para que se vea cómo va a ir quedando la tabla. Ok. ¿Se alcanza a ver la zona de la tabla dinámica, muchachos? Ok. Primera acción que hay que hacer, me voy aquí al panel de campos, pongo el puntero del mouse sobre el nombre del vendedor, presiono con el botón izquierdo del mouse y arrastro a la zona de filas y suelto. En la zona de filas
van a aparecer el nombre de todos los vendedores, ¿sí? Dejen aumento tantito el zoom para que se vea. ¿Sí se alcanza a ver, muchachos? Sí. Ok, ahora bien, ahora, para esta tabla que es un ejemplo sencillito, ahora me voy a artículo vendido y artículo vendido lo voy a arrastrar a la zona de columnas y vean cómo va a quedar. ¿Sí lo ven? En forma de columnas quedan los electrodomésticos, batidora, lavadora, plancha, secador y total general, ¿sí? Y finalmente, importe, que serían las cantidades que obtuvo cada vendedor, lo muevo hacia la zona del campo valores, ¿sí? Por lo tanto, mi tabla dinámica queda de esta forma. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok, ahora, como la tabla dinámica se ve medio feita, vamos a hacerle algunos cambios. Por ejemplo, aquí en esta celda que dice suma de importe, tecleamos la palabra ventas, ¿sí? Luego, aquí donde dice etiqueta de fila, vamos a ponerle la palabra vendedores, ¿sí? En etiqueta de columna, vamos a ponerle la palabra electrodomésticos, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué otro ajuste me hace falta para que se vea más o menos llamativa mi tabla dinámica? Tenemos que ponerle formato de moneda a las cantidades que están expresadas ahí. Ahora bien, importante, ¿cómo le pongo el formato de moneda? Van a hacer lo siguiente. Por favor, necesito que vayan a la al panel de campos. Aquí en la zona de valores donde dicen ventas. ¿Ven dónde está ventas, muchachos? Aquí en el panel de campos. Sí. Ahí mismo ven que hay un botón de lista en ventas. Si doy clic a ese botón, aparece un menú y en ese menú aparece la opción de configuración del campo valor. ¿Sí? ¿Lo ven, muchachos? Sí. Doy clic a esa opción, aparece una ventana. ¿Ven la ventana, muchachos? Sí. Ok. Ahí, ¿qué es lo que va a cambiar? Van a darle clic directamente a donde dice el botón formato de número. Formato de número, aparece la ventana de formato de celdas, selecciono moneda, dos posiciones decimales con el símbolo de pesos, le doy a aceptar de nuevo y yo ya tengo mis cantidades con el formato de moneda, ¿sí? Pero noten que la tabla dinámica tiene varios espacios vacíos. ¿Los ven, muchachos? Hay que rellenar esos espacios vacíos y eso lo podemos configurar en la propia tabla dinámica, ¿sí? ¿Cómo le hago? Me voy a cualquier zona que tenga espacios vacíos aquí dentro de mi tabla dinámica, ¿sí? Ya que estoy ahí, botón derecho del mouse, menú contextual, opciones de la tabla dinámica, aparece una ventana que dice opciones de la tabla dinámica, me voy aquí a la zona que dice formato, en la pestaña diseño y formato, y hay una casilla que dice para celdas vacías mostrar, y en este momento no tiene nada, pero yo voy a teclear 0, le voy a dar a aceptar, y entonces ya la tabla dinámica está llena con ceros en donde estaban los espacios vacíos, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien, alumnos? Sí. Ok, ahora, último paso, necesito organizar los datos que están ahí. Voy a poner en este caso que de nuevo los vendedores que hayan obtenido mayores cantidades sean los que primeros aparezcan y los que menos datos obtuvieron aparezcan al final. Es decir, voy a organizar la información de forma descendente, de mayor a menor. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí a vendedores. Aparece en el botón de filtro las opciones de ordenar, pero le voy a dar aquí en más opciones de ordenación. Aparece la ventana para ordenar. Le voy a decir que sea
descendente, pero va a ordenar no por el nombre del vendedor, sino que en este caso lo va a hacer por ventas. Y cuando ordeno por ventas, queda la información de esta forma, en donde el primer vendedor tiene que ser Luis, ¿sí? Y los últimos van a ser José y María con 20 pesos cada uno, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien, alumnos? Sí, sí. Ok. Y con esto finalizamos el primer ejercicio de tablas dinámicas. Lo único que hay que hacer es guardar el archivo, cerramos el archivo y pasamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Ahora abrimos el archivo TBL ejercicio 02. Permítanme un momento. Ah, es que queda justo en la zona del botón la opción de activar la hoja de cálculo. Ahorita lo corrijo, muchachos. ¿Sí? Ok. Vuelvo a poner en pantalla la hoja de cálculo. Ahora la hoja de cálculo es diferente. Tenemos una hoja de cálculo que tiene artículos, que tiene un campo fecha y que tiene cantidades. ¿Sí? Vamos a proceder igual. Por favor, van a alguna de las etiquetas de texto que tenga, que esté en las celdas, en la fila 1, ¿sí? Recordemos que esas etiquetas de texto sirven para identificar el tipo de datos que estamos ocupando. Ahora, siguiente paso, insertamos ahí una tabla. Aparece de nuevo el asistente de tablas y le señalamos que mi tabla tiene encabezados. Le doy a aceptar y yo ya tengo ahí mi tabla lista, ¿sí? Ya con la tabla lista, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a insertar una tabla dinámica, ¿sí? Ahora lo voy a hacer desde diseño. Recuerden que se puede insertar la tabla dinámica o desde diseño, que ahí forzosamente aparece esa cinta solo cuando estoy seleccionando la tabla, o desde insertar. En ambos casos se sugiere que estemos dentro de la tabla en cualquier zona para que pueda funcionar, ¿sí? Entonces, cinta diseño de herramientas de tabla, grupo de herramientas, botón resumir con tabla dinámica, aparece el asistente de tablas dinámicas. Me voy en este caso a la opción de hoja de cálculo existente, ubicación. Voy a situarme aquí en la celda G1. No ocupo el modelo de datos, no selecciono esta casilla, le doy a aceptar y se inserta la tabla dinámica y el panel de campos de la tabla dinámica, ¿sí? Ahora bien, antes de trabajar con esta tabla, importante, a veces puede que estemos presionados y que de repente por los nervios se me va un botonazo y de repente cierro el panel de campos de la tabla dinámica. Suele llegar a pasar. Cuando eso pasa, no se angustien, muchachos. Ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar aquí la zona de la tabla dinámica. Va a aparecer la cinta analizar y en analizar hasta la parte extrema derecha aparece una lista que dice mostrar. ¿Puede ¿Sí? repetir Claro que sí. de lo de la tabla dinámica otra vez? Lo de la tabla dinámica otra vez. Claro que repetimos lo de la tabla dinámica otra vez. ¿Desde dónde? Cuénteme. Desde la insertar, bueno, en Desde diseño. insertar la tabla, sale pues. Todo sea por los amados alumnos. Sale pues. ¿Ok? Va de nuevo, paso a pasito. Paso 1. Me voy a cualquier etiqueta del rango de celdas donde quiero poner la tabla, ¿sí? Paso 2. Cinta insertar, tabla. Aunque si ustedes ya le han dado un vistazo a la mini guía de Excel, verán que también existe una combinación de teclas que sería en este caso Control T, que hace lo mismo que irme a la cinta insertar tabla, ¿sí? Aparece la ventanita para crear la tabla, el asistente de tablas.
selecciono que mi tabla tiene encabezados, le doy a aceptar y se inserta la tabla, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ok, ahora. Siguiente paso. Estando en cualquier zona de la tabla, me voy a cinta diseño de herramientas de la tabla, grupo de herramientas, botón, resumir con tabla dinámica. Eso invoca al asistente de tablas dinámicas. Ya que está ahí, selecciono en la zona que dice elija donde desea colocar el informe de la tabla dinámica, selecciono la opción de hoja de cálculo existente, ¿sí? De hoja de cálculo existente yo selecciono la celda G1 y le doy a aceptar, ¿sí? Y sí, entonces se crea la tabla dinámica, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Les decía que si alguna vez se les cierra por accidente el panel de campos de la tabla dinámica, que no se angustien. Si desaparece, si por los nervios le dan un botonazo ahí, un clic en el botón de cerrar, no se angustien. Cuando estén en cualquier zona donde diga tabla dinámica, va a aparecerles la cinta analizar y en analizar en el extremo derecho está una lista que dice mostrar y en mostrar seleccionen la opción de lista de campos y vuelve a aparecer, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Ok, y entonces vamos a hacer una tabla muy rápida porque aquí el objetivo es mostrarles un objeto diferente a filtro. Por ejemplo, yo voy a poner en este caso artículo en filas para que quede de esta forma. Voy a poner cantidad en el campo valores que me va a indicar el número de artículos que tengo. Y aquí voy a comenzar a hacer algunos ajustes leves. Por ejemplo, en etiqueta de fila voy a poner electrodomésticos. Ajá. Luego en suma de cantidad voy a poner la palabra número. Y entonces lo único que me hace falta poner, si considerando que quiero filtrar la información por fecha, sería mover fecha hacia la zona de filtro. Cuando muevo cualquier campo a la zona de filtro, se crea un objeto de filtro. En este caso, si yo me voy aquí al filtro fecha, yo puedo seleccionar en este caso una fecha en específica y solamente me van a aparecer los artículos que contengan dicha fecha, o bien voy a seleccionar varios elementos que deseo que aparezcan en el filtro que estoy seleccionando, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el objeto filtro como que se ve bastante simple, ¿sí? Por lo tanto, existe otro objeto que se llama insertar escala de tiempo y que vamos a ver en este momento. Para ver ese objeto, lo primero que necesito hacer es deshacerme del filtro. ¿Cómo quito el filtro? Me voy aquí al panel de campos, me voy aquí donde está filtro, selecciono fecha, doy clic en la opción de flechita que está hacia abajo, aparece el menú y de ahí puedo quitarlo con la opción de quitar campo. Quito el campo, desaparece el filtro y los resultados que había filtrado. Ahora bien, otra forma de quitar campos del panel de campos sería, me voy directamente sobre el campo que quiero quitar, en este caso fecha, que lo volví a poner en filtro, presiono con el botón izquierdo del mouse, arrastro fuera del panel de campos y suelto. Y así también elimino los campos que no quiero que aparezcan en la zona de campos del panel de campos, ¿sí? Ahora bien, yo voy a insertar un objeto que se llama analizar y que, no es cierto, un objeto que se llama insertar escala de tiempo que está en la cinta analizar. Primer paso, estoy en la tabla dinámica. Segundo paso, ubico la cinta analizar. Después de la cinta analizar, ubico el grupo de comandos filtrar y aquí está el objeto que dice insertar escala de tiempo. Doy clic a insertar escala de tiempo y entonces me va a aparecer en primer lugar los campos
que pueden soportar la escala de tiempo. Para que use una escala de tiempo tengo que tener un campo de fechas o un campo de horas para que pueda ocuparse dicho objeto. Yo tengo un campo de fechas, por lo tanto, cumplo con el requisito, selecciono el campo que quiero ocupar, le doy a aceptar y aparece el objeto escala de tiempo. ¿Qué es lo que cambia con este objeto? Este objeto puedo ponerle colores, puedo cambiar los periodos de tiempo. Por ejemplo, yo voy a ponerlo aquí a trimestres. Puedo cambiarle al objeto el tamaño. Puedo modificar, por ejemplo, que tenga o no encabezado, que tenga o no etiqueta de selección. Puedo activar o no la barra de desplazamiento. Puedo mostrar los niveles de tiempo o no. O sea, es un objeto que es mucho más vistoso que el filtro tradicional, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo funciona este objeto? Por ejemplo, si yo solamente quiero ver todos los objetos del segundo trimestre, selecciono con el mouse y doy solamente el segundo trimestre y noten que de inmediato aparece solo esa información. Si yo selecciono únicamente primer trimestre, solamente aparecen los objetos de ese primer trimestre. Si quiero seleccionar del primero al segundo trimestre, arrastro con el mouse y noten que aparece aquí en la escala de tiempo el periodo que estoy seleccionando y los objetos correspondientes. Ahora bien, si no tengo nada de información que mostrar, por ejemplo, en el cuarto y tercer trimestre, noten que no me va a aparecer nada, ¿sí? Pero, si ustedes se dan cuenta, este es un objeto que es mucho más vistoso que el filtro tradicional, ¿sí? Y ese es el todo, y este fue todo el chiste de esta segunda práctica con tablas dinámicas, ¿sí? Tenemos un objeto que podemos ocupar en campos que tengan fechas y horas, ¿sí? Si no tiene fechas y horas, no se puede ocupar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, muchachos? No, Ok. Salvamos. Igual no le cambien el nombre de este objeto. Cerramos. Y vamos por el tercer ejercicio que en el cual tenemos que ver las opciones de diseño para la tabla dinámica. Me voy aquí a Archivo, Abrir, Examinar, TBL ejercicio 03, le doy a abrir, que ya no me la sé de nuevo, dejen nada más, habilito la edición para que no me corte la imagen. Hizo lo mismo. Sorry. Parece que es cierta fallita que tiene el sistema, pero bueno, se soluciona rápido. Veamos. Ok, ok. ¿Vemos ya la hoja de cálculo, muchachos? Ok. Esta hoja de cálculo, ¿de qué trata? De dos departamentos, un departamento que se llama A y un departamento que se llama B. Departamentos de edificios, ¿sí? Esos departamentos tienen gastos, se paga renta, se paga teléfono y demás cosas, ¿sí? Entonces, primera acción que vamos a hacer aquí, selecciono cualquiera de las etiquetas que están en la fila 1 y desde ahí, inserto la tabla, ¿sí? Inserto mi tabla, vuelvo a recordarles que tienen que ponerle que la tabla tiene encabezados y le doy a aceptar, ¿sí? Ok, ya tengo la tabla. Ahora, siguiente paso, inserto la tabla dinámica. Recordemos que puede ser con la cinta insertar desde tabla dinámica o con la cinta que se llama diseño que aparece cuando estamos dentro de la tabla. En cualquier caso, ya sea con resumir o insertar tabla dinámica, llegamos a la misma ventana del asistente para tablas dinámicas, ¿sí? Ahora bien, del asistente de tablas dinámicas, selecciono que cree la tabla dinámica en la hoja de cálculo existente, selecciono la ubicación de nuevo va a ser la celda G1. Es lo único que selecciono y le doy a aceptar. Al momento que le doy a aceptar, se crea la tabla dinámica y está visible el panel de campos de la tabla dinámica, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos?
No, Comenzamos a ordenar la información. Vamos a poner todo, la parte de la información en filas. ¿Qué es lo que voy a poner? En primer lugar, el nombre de los departamentos lo muevo hacia filas en el panel de campos. Por lo tanto, mi tabla dinámica comienza a verse así. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? y Ahora, siguientes acciones. Gastos, que serían más bien los conceptos de los que se hacen pago, lo pongo igual en filas, pero debajo de departamento. Por lo tanto, mi tabla dinámica se ve así. Ahora, importe, ¿hacia qué campo, hacia qué zona del panel de campos lo tengo que mover, muchachos? Valores. Ok, perfecto. Son cantidades, por lo tanto, tengo que moverlo a valores, ¿sí? Ok, y ahora, si lo deseo, puedo poner como filtro mes y sería así como queda mi tabla dinámica en este momento, ¿sí? Ahora hacemos algunos ajustes en la tabla dinámica. Donde dice etiquetas de fila, vamos a poner la palabra departamentos, ¿sí? Luego, en suma de importes, vamos a poner la palabra pagos, ¿sí? Y ahora, finalmente, para que esto se vea más llamativo, tengo que ponerle formato de moneda a las cantidades que están escritas ahí. Para eso, ¿a qué zona del panel de campos tengo que irme, muchachos? Pagos. Valores, ajá. En este caso, al campo pagos que está ahí. Doy clic a la flecha que apunta hacia abajo, aparece el menú contextual, aparece la opción de configuración del campo valor. Doy clic en el formato de número, selecciono moneda, le doy a aceptar y yo ya tengo en este momento creada mi tabla dinámica. Sin embargo, ahora el objetivo es checar las opciones de diseño que tengo para la tabla dinámica. Por lo tanto, estando en la tabla dinámica, noten que en sus cintas va a aparecer algo que dice herramientas de la tabla dinámica. Tengo una primera cinta que es analizar y la otra que se llama diseño. Ahí en diseño, obviamente la opción más sencilla es cambiar color. Eso no tiene gran ciencia. Sin embargo, lo que sí me interesa que vean es lo que viene a continuación. En esa misma cinta diseño, perdón, del lado izquierdo de la cinta. Iniciamos con una lista que se llama subtotales, ¿sí? Si yo le doy clic a subtotales, vienen algunas opciones que son no mostrar subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior y mostrar todos los subtotales en la parte superior. Selecciono la primera opción, no mostrar subtotales. Selecciono y noten que los grupos de la tabla dinámica A y B no tienen subtotal, solamente tengo total general, ¿sí? Ahora, si yo selecciono en subtotales y le digo que todos los subtotales en la parte inferior, hace esto, pone los subtotales, disminuyo tantito, ok, pone los subtotales en la parte inferior de cada grupo que forma la tabla dinámica. En este caso, el subtotal de A y el subtotal de B, ¿sí? Y obviamente ustedes ya vieron al principio que pone los subtotales en la parte de arriba, porque por default, cuando ustedes ocupan este tipo de diseño, es el que escribe por default, que es el modo compacto y con los subtotales arriba. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ok. Ahora, paso a la siguiente opción, que son totales generales. Totales generales, pues es muy similar a las configuraciones de subtotales. Puedo desactivar los totales para filas y columnas. Si yo le doy clic aquí a esto, se oculta el total general. Solamente están visibles los subtotales. Si yo activo para filas y columnas, se vuelve a activar el total general. Y las otras opciones son: solo activo los totales para filas o solo activo los totales para columnas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? Sí. Ok, ahora
Voy a hacer un poquito pequeño el zoom porque va a cambiar un poco el diseño de la tabla, ¿sí? Me voy aquí a la opción que dice diseño de informe. Primera opción de diseño de tabla es el formato compacto. Ese es el que pone por default. Sin embargo, noten qué es lo que va a pasar. Voy a seleccionar a continuación donde dice mostrar en formato de esquema. Selecciono formato de esquema y noten cómo cambia. ¿Checaron qué fue lo que cambió, muchachos? Sí. Vean, va de nuevo. Me voy de nuevo a compacto. En compacto solamente están visibles dos columnas que serían departamento y pagos. Pero si me voy a diseño de formato esquema, aparece departamento, gastos y pagos, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, porque en este caso, si yo lo que deseo ordenar es igual en forma descendente, los pagos mayores que se hace por cada departamento, tendría que hacerlo aquí en esta forma de esquema, desde gastos, opciones de ordenación, descendente, y tendría que ser por pagos. Y una vez que lo hago así, quedaría la información de esta forma. ¿Sí, muchachos? Si yo lo hiciera en formato compacto, debería tomar en cuenta que el ordenamiento sería por departamento, pero tendría que tomar en cuenta que tendría que ser por pagos, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta al momento de hacer este tipo de acciones en la tabla dinámica, ¿sí? Ahora bien, tengo otro diseño de tabla dinámica que se llama mostrar en formato tabular. Cuando yo selecciono el formato tabular, se ve más semejante a que si lo hubiera hecho directamente en la hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Pero también en diseño de informe tengo la opción para repetir todas las etiquetas de los elementos. Por ejemplo, si yo selecciono repetir todas las etiquetas de elementos, lo que va a hacer es esto. Todos los elementos que pertenecen al grupo A tienen a su vez la etiqueta que los identifica, ¿sí? Y los del B igual. Si yo no deseo eso, simplemente me voy a no repetir las etiquetas de elementos y solamente quedaría de esta forma. ¿Sí, muchachos? Finalmente, tenemos la opción de filas en blanco. Filas en blanco sirve para añadir una fila adicional a cada elemento de la tabla dinámica. Más bien dicho, a cada grupo que forma la tabla dinámica. Si yo inserto línea de blanco después de cada elemento, lo que va a pasar es que pone un espacio entre los elementos A y B, los grupos A y B, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Sí. Ok, ahora bien, ¿qué otras opciones tengo? Además del color, puedo activar o desactivar los encabezados de fila, activar o desactivar los encabezados de columna, puedo poner filas con bandas o columnas con bandas, ¿sí? Y ahora bien, para este ejercicio, ¿qué es lo que van a hacer ustedes después? Todos estos mismos pasos que hice los van a hacer ustedes, pero lo único que va a cambiar es que ustedes, perdón, van a seleccionar el color y el estilo que va a tener su tabla, ¿sí? Si ustedes quieren que la tabla quede semejante a lo que están viendo en este momento, está bien, pero si ustedes de repente me dicen, no, a mí me gusta en formato compacto y quiero que se vea, por ejemplo, con colores negro y naranja y aparte quiero que los subtotales no se muestren, por poner un ejemplo, eso sería un diseño válido, ¿sí? Por lo tanto, después necesito que ustedes chequen el tipo de diseño que van a ocupar para su tabla y una vez elegido ese diseño, lo apliquen. Lo único que sí les voy a pedir es que por favor los pagos queden ordenados de forma descendente, del mayor pago al menor pago por cada departamento, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Podría repetir otra vez? Puedo repetirlo otra vez, claro que puedo repetirlo otra vez. Paso 1. Ya vimos cómo se crea la tabla dinámica, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, de todos los diseños que vimos,
necesito que por favor ustedes elijan uno, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a mí me gusta más que sea de forma tabular y que tenga los subtotales en la parte de abajo del grupo, que tenga filas en blanco, o más bien que no tenga filas en blanco, que no quede mucho espacio y que ocupe columnas con bandas, por poner un ejemplo, ¿sí? Y a su vez apliquen algún diseño que a ustedes les guste. Por ejemplo, si yo aplico este en tono de grises, quedaría de esta forma con columnas de banda, ¿sí? Ahora, lo único que les estoy pidiendo es que ven que los departamentos se llaman A y B. Los departamentos tienen gastos. Por favor, acomoden los gastos del mayor gasto al menor gasto. ¿Cómo lo hacen esto? Si están en una vista que tiene el departamento gastos y pagos, ustedes tienen que irse a gastos, opciones de ordenación y ordenar, en este caso, las cantidades por pagos, ¿sí? Que sería descendente, que sería de mayor valor a menor valor por pagos, ¿sí? Sí. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Sí. Ok. Ya casi acabamos, muchachos. Nada más en esta. Salvan su diseño que hayan hecho de la tabla dinámica y al final de esta práctica lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, detengo aquí tantito, nos vamos acá a compartir pantalla, todos estos 3 archivos que hicimos los van a subir aquí a esta página, ejercicio, tablas dinámicas, los 3 archivos que hicimos los suben aquí a esta página, por favor, ¿sí? Y ahora, Sí. después de eso, vamos a ver por fin cómo se ocupa el famoso modelo de datos, ¿sí? Para el modelo de datos es un ejercicio bastante simple, que es un ejercicio de recuento distinto. Vamos a ver de eso. Vamos a la página recuento distinto. Ahí hay un archivo que se llama ejercicio nombre. Bajamos el archivo ejercicio nombre. Voy deteniendo y abriendo en Excel para que no haya ningún problema. Abro el archivo en Excel. Comparto el archivo en Excel. Y entonces tengo lo siguiente en pantalla. Tengo un rango de celdas que tienen apellidos paternos, maternos y nombres, ¿sí? Aquí a esto, igual me voy al principio en cualquiera de las celdas que tienen etiquetas de texto. Ahí voy a insertar una tabla. Cinta insertar, tabla. Mi tabla tiene encabezados, le doy a aceptar y yo ya tengo mi tabla lista, ¿sí? Ahora aquí viene lo siguiente. Me voy aquí a la celda F1 y voy a teclear lo siguiente. Voy a teclear cuántos alumnos hay en el grupo. Para responder esta pregunta tengo que ocupar una tabla dinámica, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar esto? Yo voy a situarme por lo menos una fila abajo de la pregunta y aquí es donde voy a poner mi tabla dinámica, ¿sí? Primer paso, me voy a la tabla, ¿sí? Segundo paso, me voy directamente a la cinta insertar, me voy a la opción que dice tabla dinámica, aparece el asistente de tablas dinámicas. Selecciono que ponga la tabla dinámica aquí en esta hoja de cálculo existente y le digo que en este caso sea en la celda F3, que estoy dejando el espacio de una fila del libro de trabajo para que haya espacio entre la tabla dinámica y mi etiqueta de texto, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. Tengo aquí ya
mi panel de campos y el objeto tabla dinámica. Ahora bien, ¿cómo voy a contar cuántos alumnos hay? Para contar los alumnos, la forma más sencilla sería simplemente esta. Arrastro nombre al campo valores y suelto, ¿sí? Por lo tanto, esa sería toda mi tabla dinámica, que lo único que voy a hacer aquí es cambiar total de alumnos, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, Ok. Ahora bien, necesito que chequen a continuación lo que voy a hacer. Pero esto es nada más para fines educativos. Yo a propósito estoy coloreando algunas celdas. Ok. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver las celdas que están coloreadas, muchachos? Sí. Sí. Ok. ¿Qué tienen en común esas celdas? Han repetido, ¿no? Son nombres repetidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo va a fallar la tabla dinámica si la ocupo de forma normal para contar los nombres. Vimos que puede contar sin ningún problema el número de alumnos, pero vamos a vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos nombres hay en el grupo? ¿Sí? Volvemos a la misma dinámica. Es un texto simple y yo tengo que contestarlo con la tabla dinámica, ¿sí? Y aquí a propósito voy a poner lo siguiente. Abajito voy a poner error, ¿sí? Vuelvo a la misma estrategia. Voy a poner con espacio de por lo menos una fila aquí abajito mi tabla dinámica. Voy aquí a la tabla, voy de nuevo a la opción de insertar tabla dinámica en la hoja de cálculo existente, ubicación, en este caso en la celda F10, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, se inserta la tabla dinámica y entonces, si yo vuelvo a mover nombre hacia valores, obtengo la cantidad de 26, pero nosotros sabemos que eso es incorrecto, ¿sí? Voy a poner aquí, bueno, aquí directamente puedo teclear dato incorrecto, ajá. Vamos directamente aquí al panel de campo valores, donde dice dato incorrecto. Me voy a configuración del campo valor y analicemos. ¿Se ve en pantalla la ventana de configuración del campo valor, muchachos? ¿Sí? ¿Sí se ve? Ok, les explico. En la primera pestaña de esta ventana dice resumir valores por, y tengo las opciones de suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar P, varianza y varianza P, ¿sí? Pero resulta que no tengo ninguna función que me permita distinguir cuando estoy haciendo conteos que ya un elemento existe, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo resolver esta pregunta simplemente ocupando las funciones normales de la tabla dinámica, ¿sí? Por lo tanto, esta opción es incorrecta. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy por lo menos unas 2 filas abajo y voy a teclear lo siguiente. Ah, no, no hay necesidad de teclear. Dejen, copio directamente aquí. Control C, Control V y voy a poner aquí a propósito la palabra correcto, ¿sí? Correcto. Y aquí abajito voy a poner la tabla dinámica. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Paso 1, me voy a la tabla. Paso 2, inserto la tabla dinámica, pero aquí va a haber un cambio. Adicional a que voy a escoger la zona de la hoja de cálculo donde quiero que quede. Ahora, aquí sí
voy a seleccionar a propósito agregar estos datos al modelo de datos, ¿sí? Aquí dice que elija si quiere analizar varias tablas. Es obvio que no tengo ninguna otra tabla, pero sí necesito esta opción por lo siguiente. Me voy en este caso a aceptar. Se tarda un poquito. Ya que acabó, noten que va a aparecer lo siguiente, alumnos. En este caso aparece el mismo panel de campos, pero ya indica aquí que estos campos vienen de la tabla 1. Si hubiera más tablas, las listaría aquí también. Pero aquí viene la parte importante de esto. Vuelvo a arrastrar nombre hacia el campo valores y aparentemente sigo con el mismo problema de que es la misma cantidad. Sin embargo, van a ver que hay un cambio. Aquí voy a cambiar la etiqueta, la etiqueta de texto por total de nombres, ¿sí? Y ahorita les digo cómo va ese cambio. Aquí al momento que añadimos el modelo de datos, si yo me voy al panel de campo valores, está configuración del campo valor. Y ahora, en esta ventanita, noten que tengo las opciones de suma, recuento, pero al final, si me voy hasta el final desplazándome con la barra de desplazamiento, noten que aparece una función diferente y esa función se llama recuento distinto. Y al momento que tengo recuento distinto, yo cuando lo selecciono y le doy a aceptar, me da el resultado exacto que es el total de nombres. Vuelvo a cambiar aquí. Total de... ¿Qué es lo que hace esta función? Evita contar los datos que no son distintos. Por lo tanto, tengo 26 alumnos, pero tengo 24 nombres, ¿sí? Y es más, ¿cómo puedo ocupar esta información? Me voy aquí abajo y les voy a mostrar algo que pueden hacer ustedes. En este caso voy a teclear cuántos nombres se repiten en el grupo, ¿sí? Aquí no voy a usar directamente una tabla dinámica, pero sí voy a ocupar la información, ¿sí? Aquí noten lo siguiente, estoy abajito de la celda donde puse la pregunta, ¿cuántos nombres se repiten en el grupo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Inicio con el símbolo de igual, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a contestar esa pregunta? Selecciono la celda que tiene el dato del total de alumnos, ¿sí? Recordemos que esa celda no es una celda vacía, sino que es una celda que está como resultado de la tabla dinámica. Y al momento que yo selecciono, Excel automáticamente pone esta función que se llama importar datos dinámicos, en el cual pone los datos nombre y la celda que estoy seleccionando en este momento de dicha tabla dinámica. ¿Sí? Eso lo hacen en forma automática en cuanto ustedes seleccionan alguna celda o rango de celdas que tenga una tabla dinámica, ¿sí? Y a continuación, ¿qué es lo que hago? Pongo el símbolo de el operador de resta y lo que voy a hacer es selecciono la celda donde está el total de nombres de la tabla dinámica que apenas acabo de hacer con recuento distinto. Por lo tanto, ¿cuántos nombres se repiten en el grupo? Se repiten 2 nombres. ¿Sí, muchachos? De todos modos, si tienen dudas, más tardecito, cuando esté el video, pueden pausarlo con calma para que analicen a detalle esto. En realidad, la mayor parte del trabajo lo hizo Excel. Yo solamente seleccioné las cantidades que fueron, en este caso, total de alumnos, menos el total de nombres. Por lo tanto, 2 nombres son los que se repiten en todo el grupo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas, alumnos? Ok, bueno. Finaliza este ejercicio, volvemos a guardarlo y ya viene el gran final para el caso de ustedes con tablas dinámicas, ¿sí?
por favor, después de que hayan guardado correctamente este archivo, recuerden que esta práctica la tienen que subir directamente a la página ejercicio recuento distinto, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Y la última, que en realidad no está tan complicada, de hecho yo les voy a ayudar solamente con la primera, con la introducción del ejercicio, y ya después ustedes sin problema lo van a acabar sin ningún contratiempo, ¿sí? Estoy en semana 11, me voy aquí a la página tabla dinámica, guía de tablas dinámicas, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que cambia? Ahí hay un archivo compactado zip. Bajamos el archivo zip. Ya que tengo el archivo zip, detengo tantito para mostrar qué es lo que va a pasar. Ok. Pantalla. Aquí, descargas. Ok. Ok. ¿Ven en pantalla mi explorador de Windows, muchachos? Para que no haya confusiones, voy a quitar todos los demás archivos y va a estar visible el de paquete TD, ¿sí? Este es el archivo compactado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Seleccionan el archivo, botón derecho del mouse, menú contextual, extraer todo. Aparece esta ventana, no sé si la alcanzan a ver, muchachos. La ventana que dice seleccionar un destino y extraer archivos, ¿la ven, muchachos? Ok. Quitan el nombre al final que dice paquete TD, nada más lo dejan con la carpeta donde va a descompactarse, le dan clic al botón extraer, se crea la nueva carpeta que se llama paquete TD y dentro de paquete TD viene la parte importante para ustedes. De entrada, viene un PDF que abarca todo el tema de tablas y tablas dinámicas. Y finalmente, tenemos el archivo que vamos a ocupar, que para este ejercicio es solamente tarea, carreras, alumnos, ¿sí? Dejen, dejo de compartir, voy abriendo el archivo, voy de nuevo aquí a compartir pantalla. Antes de eso, ya me la sé, ya sé que si le doy clic al botón para habilitar, también afecta el zoom, entonces ya. Ahora sí, comparto mi pantalla de Excel. Así es como se ve el archivo, ¿sí? Ahora bien, para que no se sientan raros, volvemos a la vista normal. ¿Cómo es esto? En la parte inferior de la ventana de Excel hay un iconito que tiene cuadrícula y que dice vista normal. Si yo le doy clic, vuelve a la vista normal de Excel que conocemos, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Ahora, siguiente paso para hacer el ejercicio final. Me voy a cualquiera de las dos etiquetas, o a edades o a carreras, y ahí inserto una tabla. Insertar tabla, ¿sí? Mi tabla tiene encabezados, le doy a aceptar, se crea la tabla. Ahora, a propósito, antes de que inicien sus actividades, verifiquen que sean 2840 registros. ¿Cómo checo eso? En la cinta diseño de la tabla está la opción de fila de totales. Si yo activo fila de totales, tiene que aparecerme el número 2840, ¿sí? Ya que cheque que tengo todo correcto, desactivo fila de totales y ya estoy listo para comenzar a trabajar con esta tabla dinámica, ¿sí? Ahora bien, ¿Cuántos son en total? 2840. De hecho, detengo aquí tantito para mostrarles dónde van a checar que todo va a funcionar correctamente. Permítanme. Ok. Aquí
En el archivo PDF, aquí está. Este es el archivo PDF que viene compactado junto con el archivo de Excel. Viene todo sobre el uso básico de tablas y tablas dinámicas. Y para este ejercicio inicia desde la página 29, ¿sí? Aquí viene el planteamiento de cuál es el ejercicio, las cantidades que hay y todo esto. El ejercicio final trata de lo siguiente. Son 3 conjuntos de preguntas, bueno, de hecho 4, que hay que responder con tablas dinámicas, ¿sí? Voy a detener aquí tantito y van a ver cómo va a funcionar esto. Me voy de nuevo a Excel y ahora voy a hacer lo siguiente. En Excel voy a hacer lo siguiente. Ajá. ¿Estamos ya en Excel, muchachos? ¿Sí se ve Excel? Sí. Ok. Yo me voy aquí a la celda E1 y voy a teclear un número 1, muchachos, ¿sí? Yo previamente del archivo PDF acabo de seleccionar el texto que tiene las preguntas y aquí a propósito lo voy a pegar directamente. ¿Sí, muchachos? Ahora, ¿cuál va a ser el truco de todo esto? El truco consiste en lo siguiente. Tengo que crear una tabla dinámica que conteste lo siguiente. ¿Cuál es el número total de alumnos? ¿Cuál es el número de alumnos por carrera? ¿Y qué porcentaje representa ese número de alumnos por carrera? ¿Sí? ¿Les parece bien? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Para esta primera pregunta voy a hacer lo siguiente. Me voy a la tabla, me voy a la opción de insertar tabla dinámica, selecciono que sea en la hoja de cálculo existente, pregunta alumnos, ¿cuándo voy a ocupar modelo de datos? Modelo de datos lo voy a ocupar cuando estoy trabajando con más de una tabla o bien cuando tengo que ocupar la opción de recuento distinto. Por ejemplo, sería el caso para datos que necesito que no se vuelvan a contar, tales como nombres o marcas de producto. ¿Sí? Ok. Para este caso, para este último ejercicio, no van a ocupar modelo de datos. Por lo tanto, lo único que necesitan es poner abajo, con separación de por lo menos 2 filas o una, la tabla que van a ocupar para responder las preguntas, ¿sí? Seleccionan, le dan a aceptar y ahora, ya con el panel de campos, comenzamos a responder la pregunta. En primer lugar, muevo carreras hacia filas y después muevo edades hacia valores, ¿sí? Por lo tanto, con 2 acciones yo ya acabo de responder número total de alumnos y número de alumnos por carrera. ¿Es eso correcto, muchachos? Eh, Ok. Vamos a comenzar a ajustar esto. Donde dice etiquetas de filas, vamos a poner la palabra carreras. Donde dice cuenta de edades, vamos a poner la palabra alumnos. Y ahora, para que se vea más llamativo esto, vamos a ordenar los datos. Volvemos a un ordenamiento desde carreras a más opciones de ordenación, en este caso de forma descendente, pero va a ser por alumnos. Por lo tanto, cuando yo le doy a aceptar, noten cómo quedan los datos. Dejen aumento el zoom para que se vea. Mi tabla dinámica queda de esta forma, ¿sí? Pero nos hace falta la última pregunta. ¿Qué porcentaje representa ese número de alumnos por carrera? Del porcentaje total de alumnos, que son 2.840, estos alumnos, ¿cuánto porcentaje representan? Y para obtener eso se puede hacer de la siguiente manera, muchachos. ¿Ok? Voy al panel de campos, ¿sí? Voy de nuevo al campo edades y el campo edades lo muevo abajo de alumnos que está en el campo valores. ¿Sí lo ven, muchachos? mm, Parece que volví a duplicar los datos, pero aquí el truco es el siguiente. Me voy al campo que dice cuenta de edades en el panel de campos en valores. Me voy, doy clic a la flechita, configuración del campo valor
y voy a seleccionar que en la pestaña que dice mostrar valores como, selecciono que muestre porcentaje del total general. Por lo tanto, cuando yo le doy a aceptar, me representa el porcentaje y solamente cambio la etiqueta a porcentaje. Y de esta forma, acabo de contestar las tres preguntas de la pregunta 1. Total de alumnos, el número de alumnos por carrera y el porcentaje que representa este número de alumnos por carrera. Y estoy a punto de acabar, muchachos, nada más los encamino para que puedan finalizar bien el ejercicio. Solo uno más y ya, se acaba, ¿sí? Ahora bien, hay una segunda pregunta. Yo voy a dejar el espacio de una columna. Sugiero que para que no tengan complicaciones lo hagan de forma horizontal. Yo en este caso me voy a la celda K1, tecleo 2 y de mi PDF copio la siguiente pregunta. Copio la pregunta, me voy a mi hoja de Excel y ahí pego. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el número total de alumnos de 17 a 26 años y qué porcentaje representan del total de alumnos? ¿Sí? ¿Acaban de ver esto, muchachos? Ahora, ¿qué ventajas tengo de ocupar una tabla dinámica? Yo ya tengo aquí una tabla dinámica hecha. ¿Es eso correcto, alumnos? ¿Sí? Yo puedo seleccionar toda la tabla dinámica que acabo de hacer sin pasarme ni sin omitir información, sino copio la zona exacta de la tabla dinámica, control C, me voy y por lo menos lo pego unas 4 filas hacia abajo, ajá, control V. Y ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo en este caso, de ser necesario, ajusto bueno, modifico el tamaño para que se ajuste a lo que estoy tratando de representar. Incluso si quiero para que se vea diferente, ocupo un color, no sé, bueno, este en morado. Y esto ya es la tabla que voy a ocupar para responder esa pregunta. Para responder la pregunta, ¿qué es lo que necesito seleccionar, muchachos? Las edades, ¿no? Y para seleccionar las edades, lo que necesito ocupar es un filtro. Por lo tanto, muevo el campo edades a filtro. Y entonces cambio de todas a qué edad, muchachos. De 17 a 26. Y ya acabo de responder la pregunta 2, muchachos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿Ok? Digo, ya la pregunta 3, pues digo, es más que obvio lo que van a hacer. Voy de nuevo aquí a mi PDF, copio la pregunta. Permítame solo un momento, ya casi acabo. Aquí, ok. Esa es la que les va a quedar a ustedes de tarea, pero prácticamente ya la tienen resuelta. Y hay una cuarta actividad. La cuarta actividad dice que para cada tabla que hagan, por favor, creen un gráfico dinámico. ¿Qué es lo que voy a pedirles que hagan? Por ejemplo, voy a ocupar esta primera tabla dinámica como ejemplo. Estoy aquí en la tabla dinámica, me voy a la opción de analizar de la tabla dinámica, está la opción de gráfico dinámico y para ustedes, por favor, les voy a pedir que para cada tabla que hagan, seleccionen la opción de gráfico de columna de barras, ¿sí? En este caso, seleccionamos la opción de barra, le doy a aceptar y lo único que van a modificar ustedes, si acaso, serían opciones de tamaño y diseño de la gráfica. Por ejemplo, quiero que todas estas tengan, no sé, etiqueta de datos, que se vería así. Si es necesario, quitan o ponen
textos o leyendas de la tabla dinámica. Y esto mismo que hice, lo van a hacer con con la tabla dinámica de alumnos de 17 a 26 años y finalmente con la última tabla que les va a tocar hacer a ustedes, que es los alumnos de 57 o más años y el porcentaje que representan, junto con su gráfico de barras correspondiente. Y con eso, alumnos, prácticamente concluyen las clases de esta UEA Introducción a la Computación. Sin embargo, todavía no es el final. Recuerden que queda pendiente la parte de la entrega de sus proyectos finales, ¿sí? Entonces, solamente para esta última, para este último ejercicio, a este sí le van a cambiar el nombre a ejercicio final curso, y ya una vez que esté completo es lo que van a entregar, ¿sí? Entonces, alumnos, dudas o preguntas que tengan. No, ninguno. Sigo estando a sus órdenes vía WhatsApp, vía correo electrónico. Por favor, cualquier duda que tengan sobre tareas, el proyecto final o examen, quedo a su disposición. De todos modos, no crean que esta fue nuestra última clase, ya aunque sea por lo menos habrá una despedida final ya sin tareas ni nada por el estilo para concluir este curso. De todos modos, quedo a sus órdenes, alumnos, que tengan muy buen día. En el día de hoy subo el video, muchachos. Gracias. Que tengan buen día, cuídense. Gracias.